para saber la capacidad para poder utilizar la capacidad de la volqueta. ¿Qué debo conocer ahí? ¿O qué debo averiguar? La capacidad de la volqueta la conozco. Si no la conozco, puedo rápidamente ir y medir el volco y saber cuánto cubica. El factor de expansión lo sé porque es el material que estoy excavando. ¿Qué me hace falta saber? El tiempo del ciclo. Entonces, ¿cómo se calcula el tiempo del ciclo? Se obtiene sumando tiempos fijos de carga y descarga y tiempos invertidos en el trayecto de ida cargado y de regreso vacío. Es decir, que mi tiempo va a ser la suma de tiempos fijos más tiempos variables. Los tiempos fijos, tiempo de carga y tiempo de descarga en minutos, y el tiempo variable, tiempo de ida cargado y tiempo de regreso descargado. ¿Ese tiempo de ida cargado y el tiempo de regreso descargado será el mismo? ¿Por qué? ¿Por el qué? Por el peso. Cuando va cargada, la velocidad es más lenta. Cuando viene descargada, la velocidad es más rápida. Entonces, pues el tiempo es diferente. Entonces, ¿cómo calculo ese tiempo variable? El tiempo de ida, la distancia sobre la velocidad de ida, y el de regreso, la distancia que es la misma, pero con la velocidad de regreso. Por 60, ¿por qué? Porque las velocidades están en kilómetros por hora, ¿cierto? Distancia de transporte en kilómetros, velocidad de ida cargado en kilómetros por hora y velocidad de regreso descargado también en kilómetros por hora. ¿Cómo calculo el tiempo de carga de una volqueta? ¿De qué depende el tiempo de carga de una volqueta? ¿De qué tan grande es la volqueta? ¿Del material? ¿Del conductor? ¿De la marca de la volqueta? ¿De cuántos ejes tiene? ¿De qué depende que se demore cargando la volqueta? Pues de la... De ese material está disponible. Yo digo que de la retroexcavadora, ¿no? De la máquina que carga, o de quién carga la volqueta. En una hora en la ciudad, si yo necesito cargar una volqueta, la sencilla es con un mini cargador. El mini cargador se puede demorar unos 3 minutos cargando esa volqueta. Póngale 5 por mucho si el material no está muy cerca y lo tiene que traer. Esa misma volqueta, si no tengo equipo para cargarla y me toca cargarla a mano con 2 obreros, ¿cuánto se demoran cargándola? Por ahí que unos 12, 15 minutos. 12, 15 minutos. 2 horas. Más o menos 2 horas se demoran cargando la volqueta. Entonces, ¿de qué depende el tiempo de carga de la volqueta? No es cierto, ¿de quién carga la volqueta? Ritmo teórico de carga. El ritmo teórico de carga viene del equipo que me lo va a cargar. ¿Cuántos metros cúbicos por minuto pues puede cargar? Y de otra cosa que se llama el factor de llenado. Estas cosas las vamos a ver dentro de 8 días cuando veamos la retroexcavadora. Entonces por ahora se las dejo ahí mencionadas. Si no conozco ese ritmo teórico de carga, yo podría calcular el tiempo de carga como el número de cucharas que necesito para llenar la volqueta por el tiempo de ciclo de una cuchara. Ya me dijeron el ciclo de una volqueta. ¿Cuál sería el ciclo de una cuchara en una retroexcavadora? Y nos adelantamos 8 días. Excavar. Moverse, sí, tiene que mover, ¿no? Pues, descargar Y devolverse. Las retroexcavadoras para trabajar no se mueven del sitio, son estáticas, pero sí giran, ¿cierto? Entonces es cargar la cuchara, girar, descargar dentro de la volqueta y volver a girar para poder volver a cargar la cuchara. Ese sería el ciclo de carga de una ¿les quedó claro a todos cuál es el ciclo de una retro? Número de cucharas. Capacidad de la volqueta sobre la capacidad de la cuchara. Si mi volqueta tiene 6 metros cúbicos y la cuchara 1 metro cúbico, ¿cuántas cucharas necesito? 6. Si supieran dividir 6 por 1, ¿no? Está muy difícil. Capacidad de la cuchara, también lo vamos a ver dentro de 8 días, es la capacidad nominal por el factor de llenado. ¿Será que siempre mi cuchara la voy a llenar igual? ¿No? Si yo voy a llenarla de piedras, seguramente me queda hasta cierto punto llena, pero si la lleno con un material granular, me va a quedar más lleno. Entonces puede haber un factor de llenado, eso también lo vamos dentro de 8 días. Ahorita, simplemente como para contarlo, lo retomamos dentro de 8 días. ¿Cuál es el tiempo de descarga? Nos vamos a guiar por esta tablita. Los tiempos están en minutos. Si tengo condiciones favorables, se va a demorar 1 minuto en descargar la volqueta. Si tengo condiciones medias, se va a demorar 1.3, y si tengo condiciones desfavorables, se va a demorar 1.5 a 2 minutos. Entonces de aquí nos vamos a apoyar en esta tablita para obtener los tiempos de descarga. ¿Qué condiciones serían
Desfavorables en este caso. Desfavorables es que de pronto el terreno donde entre a descargar haya llovido mucho y esté muy pantanoso, esté muy barroso, eso puede ser una condición desfavorable. ¿Sí? Que sea en una pendiente, por ejemplo, o sea que las condiciones de acceso y eso no son tan fáciles. Entonces hagamos este ejemplo. Factor de eficiencia de una volqueta, 50 sobre 60 igual a 0.83, ¿qué significa eso? Ustedes ya saben qué es la eficiencia. El tiempo. Tiempo efectivo. El tiempo efectivo que trabaja en una hora, o sea que ¿cuánto está trabajando? 50 minutos. Capacidad de la volqueta 10 metros cúbicos, distancia de transporte 1 kilómetro, factor de expansión del material 1,10, velocidad de recorrido cargado, o sea velocidad de ida 10 kilómetros por hora, velocidad de recorrido descargado 15 kilómetros por hora, condiciones para la descarga favorable y tiempo de carga 3 minutos. O sea, me dicen que la retroexcavadora o el cargador se va a demorar, lo que les acabo de decir, el mini cargador se va a demorar 3 minutos en cargar la volqueta. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? El tiempo. El tiempo dijimos que era tiempo fijo más tiempo variable. Vamos a calcular primero el tiempo fijo. Los tiempos fijos dijimos que eran tiempo de carga más tiempo de descarga. El tiempo fijo, tiempo de carga más tiempo de descarga en minutos. El tiempo de descarga en condiciones favorables que me están diciendo va a ser 1 minuto. Y el tiempo de carga son 3 minutos. Es decir, que mi tiempo fijo va a ser el tiempo de carga más el tiempo de descarga, 4 minutos. Entonces ahí acabo de calcular el tiempo fijo de la volqueta. 3 minutos de carga, 1 minuto de descarga, 4 minutos. Ahora, ¿qué debo calcular? El tiempo variable. El tiempo variable va a ser igual al tiempo de ida cargado más el tiempo de regreso descargado en minutos. Entonces, distancia sobre la velocidad de ida más distancia sobre la velocidad de regreso. La distancia de transporte me dijeron que era 1 kilómetro, la velocidad de recorrido cargado 10 kilómetros por hora, la velocidad de recorrido descargado 15 kilómetros por hora. Reemplazamos 1 kilómetro sobre 10, que es la velocidad de ida, por los 60, y 1 kilómetro sobre los 15 kilómetros de regreso por los 60, me da que el tiempo que invierte la volqueta en ir cargado son 6 minutos y el tiempo de regreso descargado son 4 minutos, entonces el tiempo total variable de ida y regreso son 10 minutos. ¿Qué hago ahora con eso? Ya tengo tiempo fijo y tengo tiempo variable. Sumarlos, ¿no? Entonces el tiempo total van a ser los 4 minutos fijos más los 10 minutos variables, 14 minutos es el total. Ya con eso tengo todas las variables. Entonces ya puedo calcular el rendimiento de la volqueta. Tengo la capacidad, tengo el factor de eficiencia, acabo de calcular el tiempo y tengo el factor de expansión que me lo habían dado. Reemplazo en la fórmula todos los valores y me da que el rendimiento de la volqueta son 32.34 metros cúbicos por hora. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Seguro? Lo último. ¿Será que esa volqueta es suficiente para mi obra? No. ¿O voy a necesitar más volquetas? ¿Cuántas más? Depende del tipo de volqueta que se Eso. Dependiendo de qué material y qué más. ¿Y qué? La distancia. Pues la distancia ya está incluida acá. Si yo tengo una retroexcavadora que me mueve 200 metros cúbicos por hora, entonces del equipo que me va a cargar, ¿cierto? Entonces para eso debo determinar el número de unidades de acarreo para obtener un balance o equilibrio de esas unidades o de esa cantidad de volquetas. Para eso hay 3 cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero, el número de unidades de acarreo varía en forma casi directa con las distancias de acarreo. Eso es lógico. Si yo tengo que ir a 5 kilómetros, la volqueta va a ir y va a regresar más rápido. Pero si ya no tiene que ir a 5 kilómetros, sino tiene que ir a 15, se va a demorar más la volqueta en ir y volver, entonces voy a necesitar más volquetas para que puedan cubrir la distancia en el mismo tiempo.
Segundo, para llegar al punto de equilibrio económico, es necesario contar con la facilidad de poder conseguir o retirar vehículos de acarreo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una mayor producción, tenga la posibilidad de meter más equipos. Si se me disminuye la producción, que yo pueda retirar equipos en cualquier momento. ¿Listo? Pueda meter más volquetas o pueda sacar volquetas que me estén sobrando. Y por último, como regla práctica, puede aceptarse que el número de unidades o camiones de transporte debe ser aquel que motiva en ellos de vez en cuando pérdidas de tiempo igual a las que por espera pueda perder el cargador. ¿Qué significa esto? Vamos a determinar el número de volquetas. ¿Será que cuando está llegando una volqueta en ese minuto está saliendo otra volqueta para que ahí mismo la pueda cargar el cargador? Eso podría pasar una vez, pero ¿será que siempre pasa? ¿Que eso está sincronizado? No, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice acá? Oiga, las volquetas pueden estar o deben estar dispuestas a perder tiempo porque se puede demorar un poquito el cargador en cargar las volquetas. O el cargador tiene que estar dispuesto a que si por ejemplo por tráfico, que aquí nosotros no tenemos en cuenta la variable de tráfico, se demora, entonces al cargador le toca esperar un par de minutos para poder cargar volquetas. Eso es a lo que se refiere eso. Por eso es que la eficiencia nunca es 1, porque no trabajan el 100% del tiempo. Entonces mirándolo en un grafiquito, tenemos que la producción máxima de la excavadora en este caso son 800 metros cúbicos por hora y me dice que para poder atender esos 800 metros cúbicos debería tener 8 volquetas. Esto es una gráfica teórica. Entonces en este momento, digamos que estaría compensado que lo que me va a producir mi excavadora lo voy a poder cubrir con esas 8 volquetas. ¿Qué pasa si tengo 6 volquetas? Si tengo 6 volquetas, lo máximo que se van a poder llevar son 600 metros cúbicos. Entonces en este caso habría sobredimensionamiento del equipo de carga. Si al revés yo tengo 10 volquetas, lo que voy a tener es un sobredimensionamiento del equipo de transporte porque la máquina no va a ser capaz de llenarme 10 volquetas, sino solo me alcanza a llenar 8 volquetas. ¿Cierto? Entonces yo les decía la clase pasada, uno de los factores que hay que tener en cuenta es precisamente qué capacidad voy a tener en la obra, porque para qué voy a llevar una máquina que me da 800 metros cúbicos si solo voy a poder sacar 600 por el número de volquetas. Entonces, en vez de llevar una retroexcavadora tan grande, llevo una más bajita y eso también significa que la más pequeña me cuesta menos. Rápidamente en un gráfico nosotros podemos entender que para calcular esa flota tenemos unos tiempos de carga, esto es lo que acabamos de hacer, tiempo de carga, tiempos de descarga, entonces tenemos unos tiempos fijos que los vimos, teníamos un tiempo de ida y un tiempo de vuelta que eran los tiempos variables, tiempo variable con tiempo fijo, calculo el tiempo total del ciclo, ¿cierto? Hablamos del tiempo total, tiempo variable más tiempo fijo, puedo calcular unos ciclos por hora, cuántas veces la volqueta me puede hacer esos ciclos en una hora, teniendo esa eficiencia y teniendo la carga del volquete y llego a una producción horaria. Entonces teniendo la carga y los ciclos llego a esa producción horaria que es hasta ahí, fue lo que ahorita acabamos de ver en el ejemplo. Ahí calculamos cuál es esa producción. Si adicional le introduzco la disponibilidad que tengo de la flota y la producción horaria que requiero, que me la da el equipo, en este ejemplo eran 800 metros cúbicos por hora, voy a obtener la flota que necesito para poder manejar. Dicho en otras palabras, tengo los 800 metros cúbicos, los 32 metros cúbicos que me maneja por hora la volqueta, lo divido y tengo el número de hora, ¿cierto? Entonces es un formulita, me dice que el cálculo de la cantidad de volquetas en unidades va a estar dado por el volumen que me mueve la máquina de carga en metros cúbicos por hora, por los tiempos, ¿cierto? Los tiempos que ustedes ya los conocen, el tiempo variable más el tiempo de carga más el tiempo de descarga, sobre 60 por la capacidad de la volqueta en metros cúbicos y el factor de eficiencia que tengamos. ¿Listo? Entonces básicamente es lo mismo, pero aquí le introducimos esta otra variable que es el volumen movido por la máquina de carga. ¿Entendido? Bueno, entonces
Hagan esto. Y me dicen cuántas volquetas se necesitan y con eso terminamos. Puedes volver a poner la fórmula del tiempo variable. Ay, sí. Dos, dos, 9. ¿Cuánto? 5. ¿Cuánto? 5 metros por hora. ¿Todo está en hora? No, no todo está en hora. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas son 2 minutos? Toca. Búscate ahí en Google. Ah, bueno. ¿Lo quieren hacer como taller y entregarlo? 0.079. No, Ah, o sea, entregado en esta clase. Como en parejas, háganlo en parejas. ahí está. XD. Son 8. Al final les doy la respuesta. ¿Son 8? 2, 4, 6, 8. Háganlo en parejas, háganse a 2 y entréguenlo. Como nota bonificatoria porque fueron los únicos que se quedaron hasta el final de la clase. Marica, yo haciendo la broma. ¿Ah? ¿Lo revisamos?